Avanzamos en las noticias con la siguiente entrevista que va a generar mucha conversación, ¿no? Porque polémica ha generado el anuncio realizado por el presidente José Antonio Kast durante su primera cuenta pública, donde presentó un proyecto para crear, dijo él, un registro de vándalos e incivilidades. La propuesta contempla sanciones para quienes participen en desórdenes o hechos violentos, incluyendo, por ejemplo, y aquí está el punto quizás más polémico, ¿no?, la eventual pérdida de beneficios estatales. Estamos hablando de la PGU, subsidios, gratuidad en la educación, en fin, queremos conversar sobre esta idea, cómo funcionaría, y para eso le damos la bienvenida a Nelson Salas. Él es abogado penalista que amablemente además vino al estudio de Tele 13. Bienvenido, Nelson. Buenos días, Natalia, encantado de estar acá. A ver, ¿cómo evalúas tú primeramente, para que después vayamos al detalle, ¿no?, esta idea de crear un registro de vándalos e incivilidades? Desde el término, por supuesto, penal o como abogado, digamos. Penalmente me parece que es una medida que, primero, no tiene evidencia empírica de que funcione. Si uno compara otras latitudes, la verdad es que ¿No hay precedentes de algo así? No hay precedente más lejano, ya que existe, pero no es igual. Era algo que ocurrió en Inglaterra con los hooligans, las bandas de fútbol, que finalmente existieron ciertos registros, que sí sirvió, pero en un contexto totalmente distinto y en un país que tiene un nivel sociocultural totalmente distinto. Pero, por ejemplo, en el Cono Sur o países que tengan similitudes, como puede ser España, si vemos en una referencia más cercana a Chile, la verdad es que no hay evidencia empírica de que genere un efecto positivo en el evento de que, si es que pasa cierto reparo de constitucionalidad, se logra implementar una legislación como esta. Pero también suena para la ciudadanía común y corriente quizás una muy buena idea, ¿no? Cansados un poco de imágenes como las que estamos viendo, gente que cree que es dueña del espacio público, que puede hacer lo que quiera, y muchas veces parte de ellos termina sin castigo. Y acá la idea es, bueno, el castigo sería coartar de beneficios sociales a estas personas. Acá uno entra en un montón de debate respecto a, por ejemplo, si los beneficios sociales son premios y así también se pueden quitar cuando una persona cumple algún tipo de hechos como este. ¿Por qué crees tú que no funcionaría si para la ciudadanía puede ser quizás una buena idea? De hecho, en mi opinión, y por lo menos cuando uno conversa con personas, la verdad es que la medida, que primero suena bien, en un discurso suena bien. Claro, es que a eso apunto, digamos. Popular, incluso puede llegar a ser populista, ¿ya? Es una medida que parece atractiva y pareciera tener apoyo ciudadano, como algo similar, por ejemplo, que lo que ocurre con escuelas protegidas, ya que también es un proyecto de ley que es popular, pareciera ser que es necesario, pero si uno empieza a indagar respecto al tecnicismo de la ley, la verdad es que es bastante deficiente. En particular, en relación a este proyecto de ley, ocurre lo siguiente. Primero, es que las personas que cometen ese tipo de delito, el día de hoy tienen sanción. No es que no tengan una sanción, sino que se busca establecer una sanción adicional, ¿ya? Y por una misma conducta, esta persona tendría dos sanciones, no solo una sanción penal, sino una especie de sanción civil. Y ocurre lo siguiente. Si uno analiza toda la legislación penal, y no por gracia, y no tampoco por bondad, se establece que las personas, cuando cometen un primer delito dentro de ciertos parámetros, el juez tiene la posibilidad de conceder una pena sustitutiva y que esta pena se cumpla en libertad, pero en libertad, y que se omita esta condena del extracto de filiación antecedente de la persona. ¿Qué es lo que busca aquello? Que una persona que cometió un error tenga una posibilidad de reinsertarse. Exacto. Y este registro de vándalos, es totalmente contrario a aquello. O sea, hay una persona que pudiese, en su extracto de filiación antecedente, no tener una condena, porque se omita, pero públicamente en este registro sí, y tener una condena que puede ser aún más gravosa. Porque una condena en libertad hay distintas formas de cumplimiento, pero una condena social, esta persona excluirla, apartarla de la sociedad respecto de determinados beneficios sociales, que todavía no se ha determinado el catálogo, pero pudiese ser que incluso no pudiese ocupar la red de salud pública, ¿ya? Hay distintas posibilidades. Claro. Me parece que es contrario a la finalidad de las penas y es una pena aún más gravosa, además de que pudiese ser discriminatoria. Claro. Porque quiero entrar en ese punto, justamente, la discriminación, porque frente a un delito, todos debiéramos pagar de la misma manera, ¿no? Una condena que está por algo está hecha la ley, y da lo mismo si tú eres, no sé, estoy poniendo un ejemplo, ¿no?, el presidente de una empresa maravillosa o quizás una persona común y corriente, pero si cometieron el mismo delito, es la misma sanción. Correcto. En este caso, no sé cómo lo ves tú como abogado, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona es vándal, y cometió alguna incivilidad, es vándalo o se califica como aquello,
pero resulta que no necesita de los beneficios sociales, no necesita una gratuidad de la educación, o no va al sistema público, o no tiene ni siquiera los requisitos para postular a ese beneficio social, finalmente esto terminaría no siendo equitativo, claro. Ahí también hay un problema, ¿o no?, en términos penales. Efectivamente, siempre que se legisla ya a la medida, como se dice, existen problemas. ¿Ya? Sí. Y en este caso en particular uno ve una legislación que finalmente, tal cual como tú bien adviertes, Natalia, hipotéticamente afectaría únicamente a una parte de la ciudadanía. ¿Y a qué parte de la ciudadanía? A la más vulnerable. A la más vulnerable. O sea, el hijo de un empresario muy probablemente no va a necesitar gratuidad, no va a ir a un hospital público, no va a necesitar determinado, tal vez no anda ni en micro, ni en transporte público. Entonces, vemos que la sanción real, ya esta doble sanción de privar los derechos sociales, se aplicaría únicamente a una parte determinada de la sociedad. Y en ese punto, además, el proyecto, a mi juicio, en mi opinión, tiene un mal timing. Porque si vemos que existe hoy en día un grupo de personas, de escolares y personas que tienen cierta resistencia con el gobierno actual, esta pareciera ser que es una legislación a la medida para decirle, oiga, usted se comporta o si no su sanción va a ser más gravosa. Entonces, me parece que no es la manera. ¿Y cuál podría ser la manera? Porque también es cierto que la ciudadanía está aburrida de ver este tipo de situaciones. El estallido social además generó un antes y un después respecto a la percepción ciudadana frente a actos como estos, ¿no? Nosotros en las noticias, lamentablemente, muy seguido hablamos de overoles blancos, de la quema de transporte público y claro, por eso una medida así pudiera sonar muy popular o populista si quieres mirarlo de esa manera más quizás política, ¿no? Pero ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es el camino? Quizás endurecer las condenas. ¿Por dónde lo ves tú para que realmente exista también conciencia de que esto no se puede seguir haciendo y que la sanción es gravosa si tú cometes un delito como este? Sí. Bueno, lamentablemente el derecho penal, y también está estudiado, no suele ser una solución mágica, ¿ya? No suele ser una especie de cura del cáncer, sino que muchas veces es una especie de remedio ya que genera un efecto parcial y puntual de una disuasión en primeras etapas, como ocurrió por ejemplo con la ley Emilia, que las personas dejaron de conducir, bajó enormemente en los primeros meses de publicación de la ley la conducción en estado de ebriedad. Pero el día de hoy la verdad es que las tasas son iguales o superiores. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Una política pública de Estado de educación, ¿ya? Una educación ciudadana, una educación cívica. Actos como el Día del Patrimonio, la verdad es que refuerzan enormemente, por ejemplo, el sentido país, sentido de valoración de los bienes de uso público. Falta también quizás un recrudecimiento, o no sé cómo decirlo, un endurecimiento, más bien dicho, de las condenas, porque también pasa que uno ve a estos sujetos si no tuvieron conductas previas del mismo tipo, vuelven a la calle y vuelven a cometerlo y se produce esta bicicleta también, que también en las noticias las hemos relatado mucho. Ayer hablamos de una persona, no recuerdo el contexto exacto, pero que había sido detenida 20 veces. Sí. Entonces ahí también tenemos un problema tremendo. Claro, y genera una desazón en la ciudadanía enorme. Ocurre lo siguiente que... mira, perdón, me están recordando el caso. Era un sujeto que lanzaba piedras en la autopista, que podría quizás entrar dentro del marco del vandalismo o incivilidades. Sí. Pero el tipo fue detenido 20 veces antes. Sí. El grave problema ahí es un problema del sistema. ¿Qué es lo que ocurre? El Ministerio Público el día de hoy la verdad es que tiene una sobrecarga de procesos y un déficit de fiscales. Los tribunales, a su vez también, cuando uno asiste a audiencias, los bloques de audiencias son de 20, 30 audiencias diarias. Y la verdad es que es muy complejo también realizar esta labor respecto de un fiscal que está con una sobrecarga, una justicia que está con una sobrecarga. ¿Y qué es lo que ocurre? Que causas de este tipo, muchas veces cuando se analizan en forma aislada, el día del juicio no llegan los testigos y ocurren determinados defectos del proceso que hacen que esta persona que fue detenida en múltiples oportunidades no reciba una condena. Si esta persona tuviese una condena por este delito, 2, 3 condenas, la verdad es que el escenario sería absolutamente distinto. Entonces ahí lo que falta es un poco de eficiencia y eficacia del sistema. No necesariamente subir las penas, sino que ocurre lo mismo con las personas que cometen hurto. Las personas que cometen hurto en el supermercado tienen 50. Cuando yo fui defensor público más de 7 años y la verdad es que los imputados, por lo general, por este tipo de delitos, hacen una especie de carrera delictual y finalmente hacen costo-beneficio. Bueno, de 30 veces, una vez van a llegar los
funcionarios y los guardias al juicio y esa única vez puede que termine condenado. Entonces, es un defecto lamentablemente del sistema. Tampoco se exige, por ejemplo, subir las penas del hurto. No, logremos esa condena por ese hurto. Y ahí no es traspasar la responsabilidad exclusivamente al Ministerio Público ni a los tribunales, sino que se requiere mayor dotación. ¿Y es abordable, crees tú, mejorar También eso? es un trabajo a largo plazo y lo que sí pudiese mejorar bastante la eficiencia es dar mayores facilidades, por ejemplo, a los testigos para que puedan, que hoy en día se hace, pero es complejo porque el Ministerio Público tiene que pedirlo antes por la cantidad de causas, pero que puedan comparecer de forma más remota, que puedan ratificar sus declaraciones de alguna forma y así en determinadas causas, que son causas, entre comillas, que no llegan a un juicio oral ordinario, sino que a juicio simplificado, se obtengan resultados. Pero ese pudiese ser algo que hiciera más eficaz el sistema. Ahora se le consultó al fiscal nacional respecto justamente a su parecer con este registro de vándalos e incivilidades y él decía, bueno, también si vamos a aplicar esa lógica, que existe también un registro de los delincuentes de cuello y corbata, por ejemplo, hablando de los delitos económicos. ¿Qué te parece a ti esa idea también, más allá de las condenas y de este coartar de beneficios sociales? ¿Necesitamos identificar quienes cometen ciertos tipos de delitos también para que las condenas quizás sean mayores independiente de coartar de beneficios sociales? Bueno, la opinión del fiscal regional, del fiscal nacional, en este caso por lo menos, lo que busca es decir, bueno, es consciente a mi juicio de que es un poco una ley hecha a la medida para un determinado grupo o sector social. Ya, entonces por eso, mira, si lo hacemos de esta forma, hay delitos igual o más graves, por ejemplo, como delitos sexuales respecto a mayores de edad, delitos de tráfico, delitos de ley de armas, incluso, o económicos, o de corrupción, que han estado muy de moda en este último tiempo, que no existiría este registro. Entonces, sancionamos de una forma más grave, más gravosa. En mi opinión, este registro no es necesario. ¿Por qué? Porque lo que busca es hacer pública, vox populis, una condena o una sanción. Una persona que se hace pública, vox populi, una condena o sanción, la verdad es que sus probabilidades o posibilidades de reinserción son muy bajas. Ya existe un extracto de filiación y antecedente que está a disposición del Ministerio Público, de las policías, de los tribunales, de instituciones públicas, y con eso se cumple este objetivo de que personas que tengan condena en determinadas posiciones o trabajos en particular, bueno, el empleador pueda tomar conocimiento. De todas maneras. Ahora, volviendo al tema de los vándalos y de incivilidades, claro, tú haces un registro y perderías eventualmente beneficios sociales que pudieras acceder, ¿no? Pero ¿qué pasa también con el debido proceso? Porque puedes quizás que tú caigas en ese registro por una denuncia y no necesariamente porque recibiste una condena. ¿Tú también ves ahí un problema? No, absolutamente. Eso sería contra la presunción de inocencia. O sea, el registro hipotético, este registro de incivilidades, debiese, si es que se aprueba constitucionalmente, se aprueba legalmente y después constitucionalmente, debiese únicamente aplicarse ya en la hipótesis de que existe una condena firme y ejecutoriada. De lo contrario, tendríamos una persona que pudiese estar en el registro, como tú bien dices, y terminar siendo inocente o absuelto por falta de pruebas incluso, y existiría una dicotomía de que aparece en un registro, pero la verdad es que no fue condenado y su extracto de filiación está incólume. Claro. Y de la mano de eso tú decías, claro, tiene que ver primero si hay agua en la piscina en el Congreso y posteriormente en términos constitucionales. ¿Qué reparos le ves tú, si es que le ves reparos en ese último punto, ¿no? Si es realmente en contra de lo que señala la Constitución? Va a tener, a mi juicio, 3 reparos importantes. A ver. El primero, que iría contra el derecho a la intimidad y privacidad de las personas. O sea, hacer pública en este registro determinadas condenas iría contra esta garantía constitucional de la privacidad. Y ahí hay que sopesarlo, cuándo se justifica y cuándo no. Claro. Si es, por ejemplo, un delito sexual respecto de menores de edad, existen registros que no pueden trabajar en determinados lugares y ahí la verdad es que uno dice, mira, es razonable, es proporcional. Si es por rayar una micro o atentar en contra de un determinado bien, la verdad es que constitucionalmente va a ser por lo menos discutido. Claro. Un segundo elemento importante es respecto de la reinserción social. O sea, esta, a su vez, que es un efecto casi colateral, a su vez el hacerlo público iría directamente en contra de que estas personas puedan reinsertarse socialmente después de haber cometido un delito, ¿ya? Y también obviamente es un reparo importante o relevante. Y en tercer punto, en tercer medida,
en contra de la igualdad ante la ley, ¿ya? Porque viésemos que este proyecto de ley pudiese afectar a un determinado grupo social, claro, que es el único grupo que le interesa, entre comillas, o es candidato a utilizar estos beneficios. De esto hay un punto que es importante ahí, por ejemplo, lo refirió el profesor Mauricio Duste en una entrevista en La Tercera, que el costo del Estado puede ser mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo un joven que a los 16, 17 años cometió un delito del catálogo, atentado contra la autoridad, le pegó a un carabinero. No es que esté bien pegarle a un carabinero, no, acá no estamos diciendo eso. Porque para eso hay también una condena. Hay una condena, hay un delito, hay un proceso. Pero este joven, ya imaginémonos de una familia más vulnerable, no puede acceder a gratuidad, no puede acceder a determinados servicios básicos o públicos. La verdad es que este joven, a futuro, de 17 años, imaginémonos que vive hasta los 70 años, es muy probablemente que va a ser una carga social enorme y lo más probable es que esta persona que no tenga mayores probabilidades después sea un delincuente. Y el costo de su permanencia en centros penitenciarios, de sus detenciones, de sus audiencias, costos de jueces, fiscales, de gendarmes y todo, va a ser enorme. Entonces, una política de Estado que, si bien suena popular, suena efectiva, costo-beneficio, la verdad es que a futuro, en otros gobiernos futuros, va a ser un costo, una carga más que un beneficio. Tiene mucha lógica pensarlo bien, las consecuencias de esto. Ahora, pasa también que la ciudadanía, y por eso hablamos de que es una medida popular, dice, oye, perdón, pero ¿de qué derechos fundamentales me estás hablando? ¿Por qué tienen que tener privacidad quienes están rompiendo el metro que yo uso todos los días? O hablabas tú de los beneficios sociales. ¿Por qué yo con mis impuestos tengo que financiar la educación de tal o cual persona si está haciendo esto? Entonces, claro, ahí está una dicotomía respecto a cómo entendemos la sociedad en su conjunto, creo yo, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo solucionamos esto en términos de que todos quedemos relativamente contentos? Es un zapato chino. Sí, muchas veces las medidas populares no son las adecuadas, pero son populares. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, para eso efectivamente existe, o lo que uno aspira, es a tener un órgano legislativo que, fuera del sentir social, tome medidas que sean adecuadas, ¿ya? Idealmente que tengan evidencia empírica. Claro. Y ahí volvemos a lo que decías tú, de reforzar, por ejemplo, que se lleven a cabo bien los juicios, de reforzar quizás la cantidad de fiscales, en fin, un montón de cosas que pueden muñequearse antes de llegar a situaciones como esta. Claro, que un joven que cometa un delito como este termine con una sanción. De esto debe ser la base, la piedra angular. Que un joven que comete un delito de este tipo termine con una sanción. Claro. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que el día de hoy un alto porcentaje de jóvenes o adultos que cometen este tipo de delitos y no terminan con una sanción. Entonces, decimos, necesitamos un registro especial de vándalos, ya. Pero primero hagamos la pega. Claro. Ya, primero logremos que tengan una condena, una sanción, y ahí hipotéticamente iría un registro de vándalos. Pero nos estamos saltando la etapa previa con una medida que suena efectista, pero quizás necesitamos una inyección mucho más profunda. Y pudiese ocurrir, sistema, un poco como ocurrió con los anuncios de campaña en relación a las expulsiones. ¿Ya? Se espera que con el mero anuncio ya se genere una disuasión de estas conductas. Y cuando no ocurre, el gobierno pierde autoridad. El gobierno hace un anuncio potente y no decaen, por ejemplo, determinadas conductas. Después no es viable llevar a cabo esta legislación y ahí una medida que en un discurso suena fuerte y coherente, después pierde su efectividad. Sí. Bien, Nelson, te damos las gracias por esta conversación súper interesante. Seguramente también la casa conversa lo mismo, ¿no? Cómo encontrar una mejor solución para tener una sociedad más contenta, finalmente. Si la saben, que nos avisen. Gracias, Nelson, que esté muy bien. Buenos días.